Bienvenidos a Liderazgos Entrañables, la guía definitiva para la excelencia en liderazgo, un podcast para equiparte con las habilidades, conocimientos y perspectivas para superar los desafíos del liderazgo. Te sumergirás en conversaciones profundas, descubrirás herramientas prácticas y te inspirarás con las historias de aquellos que lideran con éxito y autenticidad. Únete a nosotros y empieza a construir tu camino hacia un liderazgo entrañable. Bienvenidos a un nuevo episodio de Liderazgos Entrañables. Soy Jam Herrera y les doy la más cálida y cordial bienvenida. El día de hoy vamos a hablar del liderazgo intergeneracional. ¿Por qué es importante este tema? ¿Cómo podemos traerlo a las organizaciones? ¿Qué tienen para aportar líderes de distintas generaciones? Y como siempre, ya saben que este es un espacio para ampliar perspectivas y para inspirarnos con las buenas prácticas de líderes entrañables. Les voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Susana López Bustamante es una líder en el desarrollo de capital humano, especializada en psicología positiva y coaching ejecutivo. Ha formado a coaches y líderes en instituciones como la Universidad de Anáhuac y es reconocida internacionalmente como docente extraordinaria. Además, es creadora del podcast La Calmería, dedicado al desarrollo personal y liderazgo positivo. Además, sus fortalezas principales son amor, espiritualidad, creatividad, equidad y entusiasmo. Susana, qué placer tenerte aquí. Bienvenida a Liderazgos Entrañables. Tu invitación, de verdad, muy afortunada de coincidir y de hablar de esto de liderazgo, y sé que tienes mucho éxito con este podcast. Que sigan los éxitos, mi querida Jam. Infinitamente agradecida de compartir con tu audiencia. No, la agradecida soy yo, Susana. Somos compañeras ahí del máster en psicología positiva de Jaume I, ¿no? Y parte de, yo creo que de la riqueza de ese máster es conocer a gente apasionada en el mundo de la psicología positiva, que está haciendo cosas interesantes por traer herramientas de valor a la sociedad. Así que bueno, aquí nos encontramos como dos mujeres que estamos intentando aportar valor a nuestros respectivos campos, ¿no? Y hoy hablando de liderazgo, con toda tu experiencia, Susana, lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo es tu camino en el liderazgo? ¿Cómo te das cuenta que te habías convertido en una mujer que lideraba y que le interesaban estos temas? Empecemos por ahí. Pues mira, primero compartirte una hermosísima frase que siempre me ha acompañado y que me repito continuamente. Es una frase que dice: si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños. Es una frase de Marilyn Monroe. Y es Qué una bonita. frase que creo que nos da la fortaleza y la valentía de enfrentar miedos con valentía para poder realmente vivir esos sueños que todos tenemos en esta humanidad, pero que a veces el miedo es el que nos detiene. Así es que desde esa frase, mi querida Jan, pues te quisiera platicar quién soy, que de tu audiencia me conozca. Soy una mujer de la generación X, mi querida Jan. Una mujer que ha tenido que estar continuamente aprendiendo, altamente disruptiva, y que es apasionada de lo que es la educación y la psicología. Soy psicóloga de origen y tengo un sentido humano muy, muy exacerbado, porque me he dedicado durante toda mi vida, ya tengo más de 40 años de trayectoria en esto, para acompañar a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, en poder trabajar en su transformación personal en diferentes ámbitos. Así es que desde ahí, desde el amor que es el que me rige, pues he tratado de aportar este granito de arena y hoy me siento inmensamente feliz de poderlo hacer con mucha gente más. Mi trayectoria, pues sí, me ha llevado a navegar por diferentes ámbitos, tanto de la psicología y de la educación. He sido terapeuta, he sido docente, hoy soy catedrática en universidades muy importantes de aquí de la República Mexicana y líder de organizaciones. Pero además mi co-crear desde esta parte del corazón, que es el que me mueve siempre, me ha llevado a buscar caminos nuevos, caminos diferentes y estarme reinventando de manera continua. Como coach, como escritora, como conferencista, actividades que hoy disfruto muchísimo con la gente que me hace favor de seguirme y hoy como comunicóloga, como tú bien lo mencionaste en el podcast de La Calmería. Además de todo esto, es importante que diga que también soy madre. He sido esposa y soy madre hoy, una madre muy orgullosa de dos varones y unos seres hermosos, Rodrigo de 26 años y Rogelio de 24 años, que me han enseñado y han sido mis maestros de vida para poder efectivamente dejar atrás los miedos e ir por todos los sueños. Así es que esa soy yo.
Y eso es lo que me identifica. Siempre estoy creando locuras y cosas nuevas para poder aportar a toda la gente que conozco, ya sean coaches, organizaciones, alumnos. Tengo mucho contacto con alumnos de licenciatura. Me encanta trabajar con la gente joven y ayudarles en esta parte generacional tan difícil que están viviendo en las organizaciones. Gracias, Susana. Toda una vida se puede resumir en unas breves palabras, ¿no? Y creo que siempre nos dejarán la complejidad fuera, ¿no? Porque el ser humano es mucho más rico que lo que podemos llegar a expresar en unos breves minutos, pero bueno, creo que le ayuda a la audiencia a conocerte en esta primera instancia. Como ustedes saben, porque se los he contado en otras ocasiones, siempre elijo el tema para cada episodio dependiendo de la líder con la que voy a compartir. Primero, elijo a qué líder quiero en este espacio, busco mujeres que me guste su esencia, su trabajo, que creo que tengan algo valioso para aportar a la comunidad. Luego me siento, converso con ellas y de ahí sale un tema que creemos que puede aportar valor. Para esta conversación, como les contaba en la introducción, quisimos traer el liderazgo intergeneracional, porque estamos viviendo un mundo post pandemia que cambió muchas reglas del juego. Vemos claramente cómo las necesidades de las diferentes generaciones van siendo muy distintas y por un lado, como líderes, tenemos que desarrollar competencias para poder observar qué motiva genuinamente a todo nuestro personal dependiendo de a qué generación pertenece. Y también del lado de la organización, pues saber que hay tanto valor en un líder senior más consolidado, con más experiencia, como un líder nuevo que es mucho más innovador y disruptivo. Así que por ahí vamos a empezar la conversación. ¿Tú cuál dirías, Susana, que es la relevancia de este tema que vamos a compartir hoy? Es una de las fortalezas del carácter que más están siendo demandadas por las organizaciones. De acuerdo a los últimos reportes, dentro de todo lo que se ha puesto a principios de este año, a mí me gusta mucho investigar y la competencia más solicitada es el liderazgo. Independientemente de las habilidades tecnológicas o de las habilidades teóricas que alguien pueda tener, porque definitivamente hoy las organizaciones están viviendo un cambio en la parte del liderazgo. Necesitamos empezar a movernos, a cambiar este mindset de lo que veníamos haciendo como líderes y de lo que hoy, por el entorno, por las nuevas generaciones que estamos recibiendo, pues es indispensable tener claridad de empezar a movernos en este mindset. Me toca con mucha frecuencia, mi querida Jam, acompañar a líderes, ya sean hombres o mujeres, que efectivamente están teniendo que realizar este trabajo de reconfiguración en su liderazgo. Y de alguna manera hay que ayudarlos a entender que el entorno ha cambiado, que las necesidades son diferentes y que hoy las organizaciones demandan un liderazgo mucho más humano y de más de conexión. No basta nada más con liderazgo autocrático o jerárquico, sino un liderazgo que realmente se preocupe por la persona, porque estamos teniendo en el mercado pues 5 generaciones que están conviviendo en las organizaciones. Los equipos de trabajo hoy son equipos de trabajo multigeneracionales y para el líder esto se haciendo muy complicado de manejar. Como manejo a generaciones que están recién egresando de las universidades, alrededor de sus 23, 24, 25 años, que es esta generación Z, ¿no? Que trae otra revolución. ¿Cómo integro también a la generación de millennials? Obviamente a toda la generación que tiene que ver con la generación X, que somos los que nacimos prácticamente cuando ni siquiera había toda esta parte del Internet y las posibilidades tecnológicas que hoy los jóvenes tienen. ¿Cómo también puedo integrar a ejecutivos de gran valor, ¿no? Que tienen más de 55, 60 años, que son de las generaciones, obviamente, con una presente de liderazgo. Así es que desde ahí tenemos todavía gente de más de 70 años hoy que están liderando organizaciones, porque esta posibilidad de tener una vida mucho más larga y mucho más plena en el ámbito laboral y el avance de la ciencia nos ha permitido estar mucho más años en todo lo que son las organizaciones. Entonces, algo que con muchísima frecuencia es el cómo, Susana. ¿Cómo motivo? ¿Cómo inspiro a todas estas generaciones para que juntos podemos lograr pues esta nueva forma de poder liderar y sobre todo de lograr resultados? Es un tema importantísimo que hoy las organizaciones están teniendo que resolver. Y para esto nos están llamando para apoyar desde la parte del coaching ejecutivo a los líderes y también desde la parte del equipo para poder integrar estas personas con diferentes visiones, diferentes formas de trabajar, diferentes expectativas en la vida para lograr tener buenos resultados y ser empresas con rentabilidad y con productividad.
Así es que desde lo que realizo en las organizaciones y también en la parte universitaria con los chicos que hoy son esta generación de centennials, es importante tener claro que así va a ser, mi querida Jan, y así va a seguir siendo de ahora en adelante. Vamos a tener que aprender a ser flexibles, a tener apertura mental para poder trabajar con todas las generaciones que seguramente todavía más nos van a llegar si queremos seguir en el mundo de las organizaciones. Susana, me sorprende o sea, verlo así, como 5 generaciones trabajando en una misma organización, pero es verdad. Desde tu experiencia, ¿qué necesidades está teniendo cada una de las generaciones que mencionas? Es que las generaciones más jóvenes, los centennials y millennials, la gran necesidad que tienen hoy es el acompañamiento emocional, la contención, la empatía, la autogestión emocional es importantísima. Los centennials tienen un problema hoy. De alguna manera, por los esquemas de crianza que han tenido, por todo este mundo de la inmediatez que se ha dado a través de las redes y de la tecnología, son generaciones que no han desarrollado esta fortaleza de perseverancia, de trabajar duro para poder lograr objetivos a largo plazo. Se desesperan con facilidad y necesitan estar constantemente motivados. Esto va para los centennials y millennials, claro que en un grado diferente. Pero una fortaleza maravillosa que tienen estos muchachos hoy es su apertura, su creatividad, su capacidad de tecnología y todo lo que pueden hacer con ella, cosa que las generaciones mayores pues no están logrando tener. Todavía les cuesta trabajo, ¿no? Piensa en un directivo que tenga más de 70 años, que cuando le hablan de tecnología pues les da miedo, les da temor y entonces necesitan confiar en los jóvenes y su capacidad. Ese es uno de los importantes. Entonces, tenemos que tener claro que debemos de usar las fortalezas de cada una de las generaciones para lograr los proyectos. Y las generaciones mayores, que son la gente que estamos arriba de los 50 en adelante, tenemos que ser conscientes que estas son las generaciones que nos han llegado, que a lo mejor faltaron de muchas cosas, les faltó a lo mejor un estilo de crianza mucho más dirigido, con más límites, con más autogestión emocional, pero que eso es lo que tenemos hoy como capital humano en las organizaciones. Y desde ahí, pues nos toca hacer el trabajo con ellos para poder acompañar en la parte de la conexión humana. Estas nuevas generaciones son sumamente agradecidas, Jan. Yo tengo la oportunidad de trabajar con ellos en diferentes escenarios y cuando uno logra conectar desde el corazón con ellos, son sumamente agradecidos porque necesitan un guía, un mentor, un líder que pueda entender cuáles son sus necesidades, sus motivaciones, pero también sus temores. Así es que desde ahí, si empiezo a entender lo que está pasando con estos jóvenes, me va a ser más fácil conectar. Así es que la primera tip o consejo que yo les doy a los ejecutivos es, tienes que abrirte a entender las diferentes características de las generaciones que hoy están viviendo. Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, porque no puedes liderar de la misma manera. El liderazgo se tiene que ajustar a las necesidades del equipo, de la persona y de las generaciones. Y eso a veces no queda claro para los líderes de hoy. Ese es uno de los primeros tips que yo les doy a los ejecutivos para que salgan de su zona de confort, lean, revisen, siempre con mucha información y puedan entender por qué los muchachos son así. Y de alguna manera empezar a cambiar, a modificar y a la mejor a desarrollar competencias que no tienen para poder acercarse a ellos. Esa es una clave importante. Segundo punto que tiene que trabajarse dentro de estas competencias o cualidades de los líderes que hoy tienen que desarrollar en el mundo de las organizaciones sería, si ya hablamos de empatía, ya hablamos de conocimiento de las generaciones, el segundo sería empatía. Es decir, solo puedo influir en aquellas personas que me escuchan con atención, que me comprenden, con las que genero confianza. Entonces, el segundo punto para estas competencias ganadoras para los líderes de hoy es generar empatía. Una vez que conozcas las características de las generaciones con las que estás trabajando, tienes que aprender empático porque la empatía nos genera confianza y eso nos da el poder de la tercera competencia. Y la tercera competencia es la capacidad de influencia, mi querida Jan. Pero no hay influencia si no has generado empatía, si no has generado confianza. Entonces, el tercer punto es genera influencia y la influencia es la capacidad de motivar y de persuadir a otros
para que lleguen, trabajen en sinergia y puedan lograr los resultados. Así es que vamos con 3, que es conocimiento de generaciones, empatía, influencia. Cuarto punto importante, Me encanta tu debes de tener una. Perdóname, Susana, te interrumpí, pero te iba a decir que me encanta tu claridad. Se nota muchísimo la vena de docente, ¿no? Porque creo que nos permite entenderlo de una manera mucho más clara, mucho más aterrizada. Y algo que quería complementar aquí es algo que he visto que a los líderes les cuesta trabajo entender, sobre todo a los líderes un poquito más grandes, es que el liderazgo hoy en día se tiene que ganar y se tiene que validar. Antes, quizás en la generación de mis papás, solo por ser el jefe, tenía cierta autoridad y por lo tanto, ¿no? Ya inspiraba como cierto respeto y demás. Eso no pasa hoy. Hoy difícilmente alguien solo por tener un rango superior en una organización va a tener influencia en mí. Hoy más que nunca es importante esta clase de competencias que nos hablas, ¿no? El poder tener una inteligencia social de qué está pasando, cómo está la gente, tener esta empatía, conocerlos, porque desde ahí vamos a poder influir verdaderamente y además creo que ganarnos un lugar de autoridad en nuestros equipos, ¿no? No autoridad desde la imposición, sino desde me inspiras, me influyes, legitimo tu liderazgo y desde ahí podemos seguir construyendo, ¿no te parece? Mi querida Jan, hoy el liderazgo jerárquico y autoritario ya no funciona en las organizaciones. No por ser el director, ser la directora, por ser el gerente, automáticamente me convierto en un líder. Tengo que desarrollar estas competencias para que verdaderamente a través de la influencia y de la inspiración, los jóvenes de hoy me puedan seguir y entiendan el porqué de las acciones que estamos llevando dentro del área, de la organización y del liderazgo. Así es que ya no funciona eso, porque los jóvenes hoy son altamente críticos y están esperando más de sus líderes. Por eso es importante que efectivamente empecemos a cambiar este mindset del liderazgo. Y quisiera seguir, mi querida Jam, además de estas 3 Y por competencias favor. que llevamos hoy, hablar de una cuarta competencia. Gracias. La cuarta competencia es, los líderes hoy tienen que tener un espíritu emprendedor. No significa que estés emprendiendo continuamente cosas nuevas. Significa que formar las dificultades que en el día a día encontramos en el mundo de las organizaciones en oportunidades. ¿Cómo actualizo y cambio mi observador y mi visión para ver las dificultades como oportunidades de desarrollo y de crecimiento para mí, para mi equipo y para mi organización? Entonces, hay que trabajar en un espíritu emprendedor, hacer cosas diferentes que generen oportunidades ante las dificultades. La siguiente competencia y la última, que sería la quinta, me encanta esta competencia que de hecho es parte también de las fortalezas del carácter, es la competencia de la humildad. Y la humildad nos ayuda a posibilitar este autodesarrollo y el aprendizaje continuo. Entender que aunque puedo ser el director, el CEO de la empresa, no dejo de ser una persona humana con una alta vulnerabilidad. Y que la habilidad tengo que generar conexiones, entendiendo que a lo mejor me puedo equivocar, entendiendo que yo también estoy aprendiendo a navegar estos nuevos entornos de tempestad en los que estamos y que debo de tener autenticidad y congruencia entre lo que digo y entre lo que hago, entre mis acciones. No perder esta de humildad, porque cuántas veces en el liderazgo vemos que el ego es la enfermedad más dañina del liderazgo, mi querida Jan. Cuando entre el ego, entonces todo lo que yo pueda realizar o haya realizado empieza a caer. Importante, tener marcada entonces Y en la un parte minuto. de la humildad. Vaya que si no. Y pueden ser a lo mejor años de trabajo, ya meses de estar trabajando estas 5 competencias, pero cuando dejo que el ego se apodere de mí, entonces ha entrado el peor virus que puede haber en el liderazgo. No importa la generación en la que estemos. Así es que, ojo por favor con esta parte. Y sabes qué, Susana, este último punto que tratas me parece muy relevante porque, a ver, anteriormente se creía que el líder era más que sus colaboradores y en ese sentido
entraba mucho el ego, ¿no? Que lo tenemos todos y que todos tenemos el desafío ahí de controlarlo. Pero hoy que estamos viendo que el liderazgo es un rol más en una organización, que no es más o menos valioso, es simplemente una función distinta y requiere mucha vocación. Algo interesante en las organizaciones es ver que antes a una persona con alto desempeño lo que seguía era subirlo a manager, ¿no? A una posición de liderazgo. Y eso no necesariamente es lo óptimo para todas las personas. Hay personas que tienen un perfil de querer influir en otros y querer asumir una posición de liderazgo, y hay gente que no lo quiere, que no lo elige. Muchas veces la organización impulsa a gente a posiciones de liderazgo sin tener estas competencias y todo pasa, ¿no? Porque el rendimiento de los equipos se resiente, el clima en los equipos es muy malo, el líder no es feliz, ¿no? Entonces, todo sucede por no tener un buen perfilamiento de qué persona debería llegar o no llegar a una posición de liderazgo. Dicho esto, me encantaría preguntarte, yo sé que tú tienes mucha experiencia tanto con hombres como mujeres y de diferentes generaciones, pero hablándolo un poco más de cerca a las escuchas de este podcast, que el 90% son mujeres y además mujeres en un rango de edad muy, muy interesante. ¿Cómo el tema de género entra en este juego que hemos venido expresando de las diferencias generacionales? Importantísima que hoy estamos viviendo, mi querida Jam, no nada más la variable generacional, sino la variable género. Y me ha tocado acompañar a muchas ejecutivas en este entorno para poderlas efectivamente desarrollar al máximo su potencial y talento en el liderazgo. Quiero retomar además un punto que mencionaste anteriormente que se me hizo muy interesante. No es lo mismo, mi querida Jan, ser un jefe que ser un líder. Persona que tiene una excelente capacidad de operación, que logra excelentes resultados, pero que no inspira, que no motiva, que no tiene este perfilamiento de liderazgo. Para ir de ser un jefe a un líder se necesita trabajo personal. Y muchas veces trabajo con líderes, me preguntan, Susana, ¿y el liderazgo se hereda, se aprende o cómo hacemos esto de liderazgo? Porque yo soy una persona tímida, porque no lo puedo hacer. Y yo les digo que el liderazgo se forja y se trabaja, mi querida Jan. Cualquier persona tiene la posibilidad, porque la competencia de liderazgo es una fortaleza personal que todos tenemos la posibilidad de desarrollarlo siempre y cuando pongamos el objetivo y el esfuerzo para eso. Entonces, si quieres ser de jefe, ir de un jefe a un líder, requieres de un acompañamiento que te ayude a desarrollar todas las habilidades que desde el liderazgo hoy se buscan. Esa es una acotación que quería yo hacer muy clara. Así es que toda la audiencia que te escuche hoy, si siempre han tenido ese gusanito de ser líderes, puedes trabajarlo. Un acompañamiento de coaching pues te puede ayudar a esa parte. Y la segunda, de las mujeres, bueno, pues yo he tenido la fortuna, mi querida Jan, de ser una mujer de la generación X. Y si ustedes recuerdan las generaciones X, las mujeres que hoy ya están a nivel directivo y de CEO, somos las X, las mujeres que hoy estamos alrededor entre los 40 y los 55 años. Somos mujeres que nacimos el siglo pasado, alrededor de los 70s, 80s. Somos mujeres que tuvimos que cambiar el rol desde esta parte de únicamente ser esposas y madres a pelear por esta parte del desarrollo profesional. Somos mujeres que hemos podido balancear los roles entre ser esposas, ser madres y ser directivas de organizaciones. Entonces, desde esto, somos la generación que le hemos abierto paso a chicas como tú, a chicas millennials, a chicas centennials. Nos ha costado muchísimo, pero hoy me da tanto gusto ver en las generaciones que cada vez llegan más mujeres, ¿no? A puestos directivos. Todavía tenemos mucho trecho por andar, pero hemos hecho un trabajo, creo que muy importante para poder darle a entender a las organizaciones que podemos ser también directivas. Así es que desde el mundo del trabajo y desde este liderazgo femenino maravilloso que yo amo y que también he tenido que ser parte de él, pues algunos componentes importantes que yo tengo claro que caracterizan a las mujeres en su liderazgo femenino, porque las he vivido, las he tenido que trabajar en mi ser para poder ocupar hoy un liderazgo con toda la gente con la que yo trabajo. Así es que me gustaría compartir estos 5 componentes que distinguen a las mujeres que ejercen un liderazgo positivo. Jan, así es que si me lo permites, pues voy a compartir, porque si no sé que Sí, se por nos acaba el favor. tiempo.
Ok, de Jan, que las mujeres hemos tenido que trabajar y que yo siempre les sugiero es la lealtad. Las mujeres que hoy son líderes son leales a ellas mismas. Por lo tanto, no viven a expensas de los demás y no les ceden el control de su felicidad a nadie, Jan. Ni a padres, ni a jefes, ni a parejas, ni a hijos. Tienen felicidad, es una responsabilidad personal. Han trabajado su autoestima y la han desarrollado. Han aprendido a cuidarse a sí mismas en la parte mental, en la salud espiritual, emocional y física. Y han aprendido a manejar un buen lenguaje corporal. De su soledad, pero como una oportunidad de crear espacios de revitalización, de reflexión y de crecimiento. Entonces, número uno, tenemos que aprender a ser leales con nosotras mismas. Me gusta eso. Segunda, no sé si quieres comentar algo, Jan. No, no, me parece súper, súper bonito esta idea de decir, debes conocerte, debes saber quién eres, ser leal contigo misma. Y me encanta la parte de hemos aprendido a cuidarnos. Yo creo que estamos en ese camino todavía. Creo que las mujeres especialmente tenemos una brecha importante de aprender a equilibrarnos y a cuidarnos. Sobre todo lo veo en las mujeres de mi generación, un desequilibrio total, ¿no? En temas de autocuidado. Pero bueno, me da esperanza escucharte porque creo que hacia ahí debemos ir, ¿no? Hacia un autocuidado y hacia una visión mucho más integral del éxito, del rendimiento, siempre basado en un autocuidado integral, ¿no? Ser más conscientes de que tenemos que cuidarnos a nosotras mismas para poder rendir en todos los roles que tenemos que ejercer. El segundo componente importante, mi querida Jam, es las mujeres que establecen un buen liderazgo saben establecer límites. ¿Y qué quiere decir eso? Van a decir que no ante situaciones en las que no están de acuerdo a hacerlas, que jamás quieren hacer esas cosas o que van en contra de su lealtad a ellas mismas. No por hacer felices a los demás, dicen sí. Que reconocen que el decirle no al mundo exterior es otorgarse a ellas un sí personal. Por lo tanto, vivas, son claras, son directas y saben expresar lo que piensan sin caer en la victimización ni usando tampoco la agresividad. De una manera clara, objetiva y asertiva, mi querida Jan. Aprender a poner límites. Es importante que lo hagamos. Sumamente ligado a la lealtad personal, ¿no? Y al autoconocimiento. Si tú sabes qué valoras, qué es más importante para ti, vas a poder poner límites, ¿no? Y algo que siempre les digo es, a veces creemos que el límite se le pone al otro, pero en realidad el límite es personal, ¿no? Es en qué circunstancias sí me quiero involucrar, con qué personas sí me quiero relacionar, a qué oportunidades sí quiero apostarle. Al final es un regulador de la propia conducta y los límites son amor, ¿no? Nos ayudan a preservar lo que más queremos y nos ayuda a vivir en congruencia. Así que comulgo plenamente con este segundo punto. Que lo compartes. Seguramente también has tenido situaciones donde has tenido que ejercer, ¿no? Seguramente. Y bueno, punto. El tercer componente es que las mujeres aprenden y continúan progresando. ¿Y esto qué significa? Me Que no encanta. se Sí. quedan en los errores del pasado, sino que conciencia de sus errores, pero aprenden de ellos. Y a partir de esta posibilidad de aprendizaje se transforman y siguen adelante. No se quedan ancladas en el pasado ni en los errores ni estáticas. Siempre están en continuo movimiento. Se adaptan, flexibles y siempre están ávidas de estar aprendiendo de forma constante. Entonces, el aprendizaje y la mente abierta, que es otra de las fortalezas, pues acompañan a estas mujeres y aunque cometamos errores, ¿no? Los usamos para seguir. Me encanta. ¿Sabes? Todo el tiempo mientras te escucho pienso en capital psicológico. Digo, no nos vamos a poner teóricas aquí ni vamos a poner términos, términos pues más del índole académico, pero pienso, ¿no? Completamente en este sentido de autoeficacia, en el optimismo, en la esperanza, en la resiliencia, en un aprendizaje continuo y en estas competencias que tenemos que desarrollar para ser exitosas plenamente, ¿no? Quizás en otras palabras, qué importante, ¿no? Es esta mente de aprendiz. Ya lo decía Carol Dweck, que seguramente conoces y que es una investigadora que a mí me encanta, la importancia, ¿no? De
todo el tiempo tener una mente de aprendiz, con ganas de crecer, sabiendo que cada fracaso va a ser una oportunidad para crecer, para aprender, decir, bueno, quizás todavía no soy la líder que quiero ser, pero aquí lo relevante es el todavía, me habla de un progreso, me habla de un proceso, de un camino. Entonces, 100% de acuerdo. Efectivamente, y totalmente de acuerdo contigo. Pues el cuarto componente es que las mujeres han aprendido a traducir sus sueños en acciones. Y a frases de sueña y sueñan grande y se vale y todo. Sí, sí se vale soñar en grande. Pero ¿sabemos establecer nombre, precio y fecha para identificar las acciones que tenemos que llevar a cabo para lograrlos? Porque a veces ahí nos perdemos. Tenemos que siempre estar partiendo de un contacto estrecho con nuestra realidad. ¿Cuál es mi principio de realidad? ¿Dónde estoy hoy y hacia dónde quiero llegar? Para trazar objetivos claros, acciones específicas que nos lleven a alcanzar ese sueño. Por lo tanto, hemos desarrollado responsabilidad y perseverancia en un grado máximo porque no nos permitimos distracciones. Sabemos hacia dónde vamos y entonces nos mantenemos enfocadas para lograrlo. A veces planteamos un camino corto o visualizamos un camino corto y a veces el camino resulta más largo de lo que habíamos pensado. Sin embargo, no nos damos por vencidos. Reconocemos nuestras fortalezas y tomamos las decisiones de manera analítica, práctica y ecuánime y cambiamos el rumbo tantas veces sea necesario para estar realizando acciones que nos lleven a cumplir esos sueños. Entonces, traduzcamos los sueños en acciones. Me encanta. Bueno, ya, muero por conocer el quinto, porque estos primeros 4 han estado fantásticos, así que vamos de lleno con el quinto. No, es esto de lo que hablábamos también anteriormente y es las mujeres se desafían continuamente, reconocen sus miedos y aún así se aventuran a realizar cosas nuevas, porque se consideran con mucho vigor y con mucha pasión para poderlas alcanzar. Pero además trabajan, identifican y reconocen sus emociones. Han desarrollado una gran autogestión emocional para creer en sus posibilidades y visualizar el sitio al que quieren llegar, a pesar de sentir enojo, a veces frustración, a veces desánimo. Y cuidan la calidad de sus pensamientos para mantener una actitud positiva, aprendiendo también a saber cuándo tienen que dejar a un lado a las personas tóxicas y verdaderamente rodeándose de personas que les aporten. Entonces, aprendamos a desafiarnos continuamente desde esta actitud positiva y esta autogestión personal para reconocer nuestras emociones, trabajarlas y seguir adelante aventurándonos a conseguir cosas nuevas. Ese sería el desafío. Uno de los desafíos, me atrevería a decir. Eso sería el ser una mujer con un liderazgo altamente desafiante. Así es que tomando estos puntos, ¿no? El conocer las características de las generaciones, el ser leales a nosotros mismas, el aprender a poner límites, en mantenernos en continuo aprendizaje, en tener sueños y trabajar por ellos y en tener una actitud positiva, es lo que ha hecho hoy posible que podamos tener tantas mujeres como ejemplo de un buen liderazgo positivo y femenino. Susana, ¿y qué? Estamos hablando de la parte positiva, que me encanta, pero ¿qué desafíos las líderes mujeres siguen teniendo en el tema de gestionar las diferentes generaciones? Importantes que tienen hoy, mi querida Jan, es la necesidad de perfeccionismo y de control. Frecuencia que excelentes líderes están al límite y al borde del estrés completo, porque de alguna manera no han aprendido a ser flexibles. Entonces, el querer que las cosas sean como ellos quieren y no aventurarse a que puedan surgir nuevas posibilidades es un problema importante. La necesidad de acción y de control en todos los entornos y más de una mujer, eso los lleva al burnout. Quiero ser la directora perfecta, con el liderazgo perfecto, con los resultados perfectos, pero también quiero ser la imagen de la esposa perfecta, pero también quiero ser la imagen de la madre perfecta. Y eso muchísimos problemas a las mujeres porque debemos entender que son diferentes escenarios y que no podemos tener todo bajo control. Y para los hombres pasa lo mismo, mi querida Jan. Los hombres acostumbrados a ejecutar para lograr los resultados de una manera clara, puntual y bastante rápida, también tienen que manejar mucho su tolerancia a la frustración y su apertura mental para entender que las cosas se pueden hacer de diferente manera. Esos son dos puntos claves que desde el liderazgo femenino y desde el liderazgo masculino yo encuentro en las organizaciones, además de la autogestión emocional. Las mujeres tenemos un poquito más de facilidad porque por nuestra genética
por nuestra forma de crianza, hemos tenido la posibilidad de estar más en contacto con las emociones, aunque siempre hay mujeres que tenemos oportunidad de estar trabajando con autogestión. Pero a los hombres, esta ha sido un área muy difícil de trabajar, ¿no? Un líder que se ve triste, que se ve desanimado, que se ve cabizbajo, es un líder que pierde fuerza. Así se veía antes. Y hoy tienen que entender que Claro. el liderazgo ha cambiado y que también pueden verse como personas. Así es que estos dos elementos, más la suma del manejo del estrés, que nadie nos enseñó ya, a las generaciones que hoy estamos en el mundo laboral, nadie nos había enseñado a desarrollar herramientas para el estrés tan tremendo que hoy tenemos. Y el estrés no es malo, es muy bueno porque nos da este shock de energía para realizar las cosas. Es malo cuando perdura en el tiempo. Y entonces, la parte de estrés es la que no nos permite a veces estar en el 100% de nuestro balance personal. Serían los 3 puntos importantes que yo encuentro en las organizaciones, que es necesario, indispensable trabajar con los líderes de hoy. Me gusta mucho cómo lo traes, sobre todo desde toda tu experiencia. Y además, te voy a compartir algo que he observado como muy interesante. O sea, creo que hablar de salud mental dentro de las organizaciones, esta idea de que no somos uno fuera y uno dentro, traer mucho más la humanidad a nuestra vida laboral, creo que sí es un regalo de las nuevas generaciones que en este encuentro entre líderes mucho más senior, que tienen mucha experiencia, y estas nuevas generaciones que saben que la salud mental importa, yo creo que solo en este encuentro, no solo es que pueden haber asociaciones maravillosas, que lo he visto muchas veces, afortunadamente. ¿Qué pasa cuando puedes tener una mentora que tiene mucha más experiencia, que además me atrevo a decir que es un sesgo mío, pero un sesgo que quiero mantener, ¿no? Porque he visto mucha disponibilidad de compartir, de enseñar, de querer transmitir un legado. Cada vez menos veo esta idea de la abeja reina, de que si a mí me costó mucho trabajo llegar a donde estoy, entonces voy a ser una líder terrible, que te voy a cerrar puertas. Creo que he elegido hornos en donde la norma es que se comparta, ¿no? Que se comparta, que se enseñe, que se acompañe. Definitivamente no dejo de ver la otra realidad, pero creo que cada vez más estamos yendo hacia el compartir lo que cada generación puede traer. Yo creo que las mujeres entre más jóvenes, yo creo que mi generación todavía está lidiando con el perfeccionismo y con este síndrome de impostura que nos viene, ¿no? Hasta no querer hacer todo maravilloso, pero sí creo que las generaciones nuevas ya lo están viendo con más perspectiva y tienden menos al perfeccionismo. Es cierto que son menos perseverantes, que son menos resilientes, y creo que esa es una riqueza de esta generación un poco más grande. Entonces, al final, creo que entre este encuentro de las distintas generaciones vamos a encontrar una mayor riqueza. Eh, porque aprendemos de los demás y porque moldeamos nuestros comportamientos a través de los demás. Y ahí mi mirada se pone un poco en la organización, en cómo como organización debo promover espacios que sean incluyentes. La inclusión no tiene que ver solo con el género, que haya hombres y mujeres, sino que también haya gente de distintas generaciones, de diferentes nacionalidades, porque eso va a aportar mucha riqueza al equipo en su conjunto. Y me siento optimista respecto al momento histórico en el que estamos. Creo que hay mucha riqueza que podemos rescatar de hoy tener acceso a cualquier persona del mundo, ¿no? La prueba es que estamos aquí conectando, compartiendo desde experiencias y vivencias completamente diferentes. Así que bueno, pues qué mejor que poderlo aprovechar. ¿No te parece? Dayan, con tus palabras, así es. Hoy el tema de la salud mental es un tema que ya llegó a las organizaciones y pues simplemente con las cifras que tenemos, México hoy es el primer país de índice de estrés a nivel mundial, por encima de China y de los Estados Unidos. Entonces es un tema que sí se está trabajando en las organizaciones y que se está buscando esta parte del well-being porque se está más que probado y eso lo sabemos tú y yo, que un colaborador en bienestar es un alto potencial de productividad. Entonces, pues desde ahí estamos empezando a ver este cambio en las organizaciones y por eso hoy yo creo que estamos viendo un momento maravilloso para todos aquellos que amamos las organizaciones y la psicología, de cómo efectivamente el capital humano está volteándose a ver de una manera diferente. Así es que, pues, la acción quedaría para toda tu audiencia en que, por favor, aprendamos, empecemos a trabajar con la rigidez de nuestras creencias y a ampliar nuestra flexibilidad de pensamiento para poder entender que hoy el mundo necesita líderes diferentes, seamos hombres o mujeres,
Las organizaciones necesitan y las nuevas generaciones líderes empáticos con alta resiliencia y con una gran conexión humana, que crean en ellos, que identifiquen su talento y que los potencien para que logren ser la mejor versión de ellos mismos. Me gusta mucho. Como conclusión me parece perfecta. No te quiero dejar ir sin preguntarte. Bueno, nos escucha una líder o un líder. Me dice, ok, me doy cuenta en este episodio que debo aprender a observar a las diferentes generaciones en mi equipo, en mis colegas. ¿Por dónde puedo empezar? ¿Qué libro, película, curso? ¿Qué podemos dejar como herramienta para seguir explorando este tema? Hay muchas herramientas por ahí disponibles. Uno de los autores que hoy más está hablando de esta crisis multigeneracional es sin duda Simon Sinek. Entonces pueden seguir, ¿no? Los videos de Simon Sinek, ahí tiene muchos libros también donde habla de esta nueva posibilidad de liderazgo. Es importante que lo puedan consultar a Simon Sinek. Y independientemente de consultar libros, creo que tenemos que abrirnos a observar los líderes que hoy están siendo identificados en el mundo, ¿no? Tenemos a una Kamala Harris hoy con la oportunidad de ser la primera presidenta de los Estados Unidos y desde las características de su liderazgo, simplemente estudiar, ¿no? Lo que ha hecho, su trayectoria y su desarrollo también nos ayuda. Otro líder importantísimo que hay que seguir es, por supuesto, al expresidente Obama. ¿De qué manera puede conectar con la gente, puede transmitir esta parte humana sin dejar de ser un líder que inspire y que motive? Y desde ahí yo creo que no nada más es de leer, sino de abrir esta mirada para poder observar estos líderes nuevos que están surgiendo hoy en todos lados, ¿no? En el mundo deportivo, artístico, político, económico, pues tenemos muchísimos líderes que nos están enseñando que es importante empezar a generar un nuevo entorno en el mundo del liderazgo. Totalmente de acuerdo contigo. Y si hablamos de líderes que inspiran, ¿quiénes dirías que para ti son aquellas líderes que más te inspiran en este momento? Una líder que siempre me ha inspirado y yo creo que me va a inspirar siempre es la Madre Teresa de Calcuta. Su capacidad de amor, ¿no? Y de poderse entregar a los demás desde la resiliencia, desde la honestidad, desde la sensibilidad de entender la necesidad del otro, es una líder que siempre me ha inspirado. Otra líder que me gusta muchísimo es Alondra de la Parra, ¿no? Una mexicana que ha tenido que romper este techo de cristal para volverse la directora de orquesta que hoy es, dirigiendo a las mejores eh, sinfónicas y orquestas en el mundo. Lo que ha tenido que luchar para abrirse paso en un mundo de hombres, pues también es una líder que me inspira muchísimo. Y otra líder que también sigo y que me es una líder desde lo que es y el corazón es Lorena Ramírez, esta maratonista, ultramaratonista mexicana, indígena, que viene de la región Tierra del Norte, de los Tarahumaras. Es una mujer que nos ha enseñado que todos los sueños son posibles y que hoy con sus guaraches recorre el mundo y les gana a todas aquellas que usan las mejores marcas en tenis. La pasión es lo que te mueve y creo que hoy necesitamos reencontrar nuestro propósito y nuestro porqué. Si hoy eres líder, en una organización, una institución educativa, en tu familia. Vuelve a reconectar el por qué. ¿Por qué soy líder? ¿Qué me inspira a hacerlo? Y reconecta con tu pasión, porque hoy necesitamos verdaderamente encontrar esos líderes positivos que nos inunden desde esta pasión y de esta motivación por aportar a este mundo que tanto le necesita, pues una mejor humanidad. Así es que son tres líderes que me inspiran muchísimo, mi querida Jan. Concuerdo contigo en la importancia de observar estos líderes que están surgiendo en el mundo, tener referentes personales, saber qué fortalezas están teniendo y que no importa la combinación que tengan, pueden llegar a ser exitosos si tienen claro un por qué hacen lo que hacen, esa pasión. Y ¿qué te digo, Susana? Ha sido inspirador y apasionante escucharte y aprender de ti. Te lo agradezco muchísimo. Estoy segura que será la primera de muchas cosas que compartamos juntas. No quiero cerrar el episodio sin pedirte que nos digas en dónde podemos contactarte y que dejes un mensaje final para todos nuestros escuchas. Pues quisiera cerrar esta charla tan linda desde el corazón, desde la visión de dos mujeres, con una frase hermosísima de Carl Jung, que dice, el conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacer frente a las tinieblas de otras personas. Así es que la invitación a los líderes hoy es empezar a reconocer la oscuridad para trabajar en su propia luz. Y bueno, ¿dónde me pues me pueden encontrar, por supuesto, en nuestro podcast que tenemos de La Calmería.
Me pueden encontrar en mi correo personal, susanalopezbustamante@gmail.com, donde me pueden contactar para poder hacer procesos de coaching, conferencias y talleres. Y obviamente en todas las redes estoy como Susana López Bustamante. Estoy en Facebook, Instagram, LinkedIn. Ahí también me pueden encontrar, Jan. Y contigo, claro, por supuesto. Así es que infinitamente agradecida, Jan, por este momento tan lindo. Yo muy agradecida contigo y también con todos ustedes, queridos escuchas, que comparten estos episodios, que se inspiran con las líderes que vamos conociendo. Los invito a compartir este episodio con la líder o el líder que debe conocer sobre liderazgos intergeneracionales. A mí me encuentran en todas mis redes sociales como @jamherreracoach. Nos vemos en un próximo episodio. Si te gustó este episodio, te invito a valorarlo y a compartirlo con la persona que tiene que escuchar sobre liderazgos entrañables. Te invito a seguirme en mis redes sociales como @jamherreracoach en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.